Hermanos, que Dios les bendiga. Amén. Estamos prestos para estudiar la palabra del Señor. Amén. Sé que algunos quizás no han saludado a alguien. Les voy a dar un minutito para que mire alrededor, se echen la bendición, se saluden desde su silla, saluden al hermano, denle un cariño. Si usted siente la necesidad de ponerse de pie y darle un abrazo a alguien, hágalo ahora. No es en broma, puede hacerlo. Amén. Tiene un minuto, puede que lo extienda a 1 minuto y 20 segundos. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Hoy es domingo 29 de diciembre de 2024, el último domingo del año. Sí, así es. El último comienzo de una semana del año 2024. Acabó. Le damos gracias al Señor por eso. ¿Pero qué significa eso? Pues no significa realmente nada. Nosotros le damos gracias a Dios porque podemos hacerlo en Cristo Jesús. Amén. Lamentablemente, hay muchos que andan yendo de aquí para allá, de allá para acá, de fiesta en fiesta, buscando llenar un espacio, un vacío, que muchas veces no entienden por qué está allí. Hablaba yo con mi hermana Casimira ayer durante la renovación de votos de nuestros hermanos Angie y Millo, que por cierto fue una gran bendición poder estar allí. Ay, sí. Hablaba yo con Casimira y hablábamos precisamente sobre eso, el vacío subyacente en las vidas de las personas que tratan de rellenarlo con cosas superfluas, ¿verdad? Con actividades, con borracheras, con comelatas, como decimos en Puerto Rico. Yo nunca he entendido por eso qué significa comerse una lata, ¿verdad? Quizás comiendo comida de lata, no sé lo que significa. Pero comiendo cosas, bebiendo cosas, estando en lugares, y eso en esencia, ninguna de esas cosas necesariamente es malo en sí. El problema es que todos los excesos, pues muchas veces nos llevan a intensificar el vacío cuando pasa ese momento. Y eso es lo que hay muchas personas sufriendo en estos días. Pasa la Nochebuena, pasa el día de Navidad. Al día siguiente tienen la resaca de tanto beber y se sienten más vacíos que el día antes. Ahora llega el 31, las personas en sus supersticiones comienzan a hacer resoluciones de año nuevo. Sí. ¿Sabe cuál es la resolución que debe estar en el corazón de cada uno de nosotros? ¿Cuál usted piensa que es? Acercarnos más a Cristo. Amén. Cada día parecernos más a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cada día hacer más su voluntad. Pues le damos gracias al Señor que nos permite estar aquí, nos da esa conciencia en este momento, la cual queremos que sea perpetua. Todos los días buscar ser mejores versiones de nosotros mismos, obviamente, en el Señor. Amén. Hoy estamos en la quinta sesión del tema Esperando con ansias la Navidad. Y usted dice, pero ¿ya la Navidad pasó? ¿No? Para el cristiano, Todo el año es Navidad. todo el año es Navidad. Nosotros siempre estamos esperando con ansia la Navidad. Cristo Jesús ya nació. Él moró entre los seres humanos, dio su vida por nosotros, resucitó al tercer día, ascendió al Padre y está sentado a su diestra. Pero todos los días para nosotros debe ser un rememorar, de haber remembranza respecto al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que no tenía por qué hacerlo, nosotros no lo merecíamos. Y es por eso que nosotros el tiempo de Navidad debe ser tan y tan especial. El pastor el otro día hablaba sobre el necesario que el Señor naciera. Estaba profetizado que habría de nacer de mujer, era necesario que naciera para que muriera. Entonces, sonaría un tanto cruel que uno diga qué bueno que se murió. En el caso nuestro, qué bueno que Cristo murió, Amén. porque resucitó. Parece irónico para el mundo, pero para nosotros debe ser un motivo de alegría que nuestro Señor Jesucristo haya dado su vida, porque de otra manera no tendríamos acceso al Padre. El estudio de esta mañana lleva por título Esperando y Adorando. Esperando y adorando, y es una estampa de postal, la que muchas veces viene a la mente de las personas. 3 santos reyes. De hecho, aquí en la carretera 110, fuera del Gate 5,
hay una iglesia católica que se llama así, Los tres santos. los tres santos reyes. Tres santos reyes. Pero nosotros sabemos que ni eran reyes, ni eran santos, ¿verdad? Los reyes ya llegaron, esta mañana llegaron los reyes, cuando llegó Pablo y llegó Rosa, llegaron los reyes. Pero eran dos. Sí, así es. Llegó la familia Reyes. Pues aquí vemos nosotros que se habla de unos sabios de Oriente. Vamos a estar considerando un pasaje breve en Mateo capítulo 2, los versículos 1 al 11, los versículos del 16 al 18. Y no era parte del estudio, ¿verdad? Pero vamos a hacer unas cuantas preguntas de trivia porque ustedes, bueno, yo digo trivia, la palabra trivia no me gusta mucho, pero saben a lo que yo me refiero, ¿verdad? Preguntas de conocimiento previo que estoy seguro que ustedes pueden contestar porque ustedes son asiduos estudiosos de la palabra. ¿Puedo usar esas palabras hoy, pastor? Sí. Domingo, ¿verdad? Palabra dominguera. De nuevo. La palabra nos habla de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Cuál es el nombre general que se le da a esos 4 libros de la Biblia? Esos son los evangelios. Pero se hace una distinción entre Mateo, Marcos y Lucas y se separa a Juan. A esos primeros 3, ¿cómo se les llama? Los evangelios con S. Sinópticos, ¿verdad? La palabra sinopsis, ustedes también saben lo que significa, porque hemos hablado ya anteriormente. No quiero ponerlos en evidencia, ¿verdad? Ustedes dicen, son palabras que no usamos muy a menudo, pero es importante que las sepamos. Sinopsis significa Como un resumen. una mirada conjunta, de una sola mirada, Cuando miramos Mateo, Marcos y Lucas, esos son los evangelios, muchas veces nos referimos a ellos como los evangelios sinópticos. El evangelio de Juan se deja aparte. Los sinópticos, cuando usted los mira, son 3 tratados, 3 libros que tienen historias en común. El otro día estábamos hablando, y no sé por qué vino al caso, que Marcos era el más antiguo de los evangelios, ¿verdad? Se redactó, dicen algunos, para el año 60 después de Cristo. Hermana Lucy. Yo vi un documento que decía que encontraron en una máscara esa que hacían los que ellos usaban cuánto papel tenían para hacer esas máscaras. Sí. Ahí encontraron ese evangelio. En Marcos. Pues. En cuanto a ¿cómo se llama eso? Cuando investigan antigüedades. Ok, pues puede que hayan encontrado una copia, no lo dudo, ¿verdad? Ahora, ese evangelio dicen que es el más antiguo de los 3. Algunos dicen que Mateo y Lucas tomaron de Marcos para poder redactar sus evangelios. Entonces, cuando miramos Marcos, pues Marcos es mucho más breve que los otros 2. Los otros 2 complementan la información, no es que la cambian, no es que la alteran, no es que la añaden, es que complementan la información. Y obviamente, estos fueron personas quienes estuvieron de manera, fueron testigos oculares de muchos de los eventos. Lucas, sabemos que fue el único gentil que participó en el Nuevo Testamento, todos los demás fueron judíos, ¿verdad? Lucas fue gentil y sabemos que Lucas tomó de testimonios de muchas personas quienes estuvieron en cada uno de los eventos, particularmente de Pablo, el médico amado. Hablamos un poquito de Lucas la semana pasada. Pues en el caso de estos 3 evangelios, Mateo es uno que dicen que es el evangelio de los judíos. Siendo Mateo, ¿cuál era el oficio de Mateo? Otro trivia. Era publicano. ¿Y cómo los judíos veían a los publicanos? Era traidores. Una de las cosas que se le criticaba a nuestro Señor Jesucristo era que se juntaba ¿con quién? Con pecadores y publicanos, ¿verdad? Pecadores y publicanos. Quizás publicanos, cuando decían y publicanos, era que era peor que los demás pecadores con los cuales se juntaba nuestro Señor. Pues él era visto así. ¿Por qué ellos eran vistos con tan malos ojos? Porque en muchas ocasiones ellos aumentaban los taxis para ellos.
Seguro. Y trabajaban para los romanos, para el opresor, ¿verdad? Se veían como colaboradores. Pues este Mateo, se dice, pues el Señor cuando fue a donde él, nosotros hemos leído cuando nuestro Señor Jesucristo iba escogiendo a los discípulos, a los apóstoles, ¿verdad? Iba escogiendo a estos discípulos. ¿Dónde estaba Mateo cuando vemos en la palabra? ¿Dónde se encontraba cuando el Señor? Cobrando los impuestos. ¿Y qué hizo él cuando el Señor lo llamó? Dejó todo atrás, ¿verdad? Algunas personas dicen, lo único que no dejó atrás fue la pluma. Y él se llevó para registrar, ¿verdad? Una de las cosas que pretendió hacer Mateo era registrar todos los eventos y todas las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo en hebreo, para el pueblo judío. Entonces vemos en el pasaje que estamos nosotros considerando una porción, ¿verdad? Una expresión que se repite no menos de 16 veces a través del Evangelio. Debí haberlo marcado. Déjame ver si lo encuentro aquí. Exacto, en el versículo 17. Entonces fue cumplido lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, ¿verdad? Una de las cosas que pretende hacer Mateo es subrayar las enseñanzas que se le había dado al pueblo judío a través de la palabra, a través de la Biblia. Y recuerdan que cuando el Nuevo Testamento menciona lo que han aprendido en la palabra de Dios, en la ley y los profetas, se refiere a... Y la ley y los profetas en general, eso mismo. Y del Antiguo Testamento ibas a decir, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, eso es lo que era para la Biblia, constituye la Biblia para ellos, ¿verdad? Nosotros decimos Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El pastor decía, mejor Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. Amén. Pues cuando miramos la palabra y dice Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, es porque desde Cristo pues es necesario registrar qué es lo que el Señor inspiró para que nosotros como su grey podamos tener en cuenta. Pues miramos la palabra, ¿verdad? Y Mateo, decíamos que Mateo tomó de Marcos. Se dice que Marcos se puede dividir en unas 105 secciones. Puede que me equivoque en uno o dos números. Mateo se divide en 93. Lucas, o sea, 93 de las secciones de Mateo coinciden, debo decir, con las de Marcos. Y en Lucas unas 60 y tantas. Y solamente 4 o 5 de estas secciones que encontramos en Marcos no están en los otros libros. Esto es simplemente para justificar el hecho de que podemos desprender de lo que nosotros vemos, que todo está ahí. En Marcos hay unos 161 versículos, ¿verdad? En Mateo 1058, 1063, no estoy seguro cuánto. En Lucas 1149 aproximadamente. De los versículos que se encuentran en Marcos, pues muchos se repiten en Lucas y en Mateo. Y esta es la razón por la cual se desprende, ¿verdad? Se hace el análisis de qué es lo que se encuentra en Marcos para fundamentar el hecho de que los otros dos evangelios se desprenden de ahí. Hermana Rosana, ¿te había levantado la mano? ¿Qué se refiere a secciones? ¿Secciones de qué? Secciones de historia, ¿verdad? Relatos. Muchas veces nosotros miramos los evangelios y hemos hablado sobre las perícopas, ¿verdad? Entonces hay títulos para algunas secciones. Las 661 secciones a las cuales nos referimos cuando hablamos de Marcos no necesariamente son aquellas que están identificadas por las perícopas, pero las enseñanzas o relatos que pudieran uno decir, si comenzamos aquí y llegamos hasta el versículo tal, ahí hay una historia, un relato de algo que tiene unidad. ¿Como por tema? Yo no diría tema, es que tema es algo mucho más amplio, ¿verdad? Puede que haya varias secciones que relaten un tema. Pero cuando tú escribes, por ejemplo, cuando tú escribes algo, tú dices, cada párrafo debe tener unidad. Unidad de pensamiento quiere decir, cada párrafo se refiere a una sola cosa. Yo voy a corregir un ensayo de un estudiante mío, entonces hay algunos que quieren escribir un solo párrafo, 16 páginas. Yo digo, ahí no hay un solo párrafo. Ahí tienes que aprender a dividir en párrafos. ¿Por qué? Tienes que tratar con unidad. Un párrafo tiene que tener una oración tema, tiene que tener oraciones de apoyo y una oración de conclusión. Cuando yo veo esos elementos, si está bien escrito, o bien escribido, como pudiéramos decir,
ahí hay unidad. Pues eso pudiera ser una sección. Pues miramos que Mateo, hermana Casimira, adelante. Anteriormente, antes de que hizo, ¿cómo que se llama? Tradujo la Biblia, hizo Casidoro de Reina y Valera. Él sacó la Biblia por temas, porque anteriormente era todo corrido. La Biblia estaba escrita Seguro. toda corrida. Sí, no habían estas pericopas. Exacto, se fue separando y obviamente tampoco estaban los versículos identificados, habíamos hablado sobre eso anteriormente. Fue esta organización importante. Ahora, estoy presentando este asunto de las secciones y los versículos, no con la intención, ¿verdad?, de complicar la conversación, simplemente para que poder sustentar y subrayar el hecho de que lo que nosotros recibimos, el Señor lo inspiró, pero también proveyó la estructura dentro de las mentes de aquellas personas quienes Él escogió para que pudieran redactar. Algunos dicen, realmente el libro de Mateo no lo escribió Mateo propiamente, sino que él registró, él grabó, él recopiló las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo en hebreo, pero en lo que sí concuerdan los estudiosos es que cuando miramos Mateo, sí es el evangelio de los judíos. O sea, se tiene en cuenta principalmente al pueblo judío. ¿Por qué será eso? ¿Por qué será importante que el Señor haya provisto para que se haya redactado un evangelio con la intención, teniendo en mente que los hebreos lo recibieran primero, los judíos? Porque ese fue el pueblo que él escogió. Seguro ese fue el pueblo escogido, ¿verdad? Y todavía el Señor tiene planes para con ellos, ¿verdad? De hecho, cuando Él envió a los discípulos de 2 en 2, dijo, no vayan por camino de gentiles, ¿verdad? No vayan a casas de samaritanos, ¿verdad? Sino vayan primero a las ovejas perdidas de Israel. Entonces los envió a unos en específico. Pues el Señor tiene propósito aún con el pueblo de Israel, con su pueblo escogido. Pues no en balde inspira este evangelio para que pueda llegar al corazón de aquellos quienes fueron escogidos primero, para que sepan, mira, lo que se les dice en la palabra, lo que se les dice en la Biblia, lo que se le ha profetizado, se ha cumplido. Y ese era un propósito clave de Mateo al redactar lo que se redactó. ¿Estamos bien? Hasta allí. Amén. Pues ya hemos considerado en el tema esperando con ansia la Navidad, esperando con esperanza, esperando la paz, esperando la alegría, esperando el amor. Ahorita durante el devocional, mi sobrina hablaba sobre los nombres de Dios, los nombres de nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? Y nosotros cuando miramos, dice, estamos esperando la Navidad, con esperanza, la paz, la alegría, el amor, eso también son nombres de nuestro Señor. ¿Verdad? Dios es amor, seguro, Cristo es amor, nuestro Señor es amor, es alegría, es paz, es gozo. Amén. Y hoy consideramos esperando y adorando. El 6 de enero, del cual también hablaba mi sobrina, hay una canción y ella comenzó a cantarla. El 5 de enero yo voy a esperar que vengan los reyes a ver qué traerán. Y obviamente pues dentro de las leyendas que se han creado alrededor del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, está esa, ¿verdad? De que estos reyes vinieron. De hecho, cuando yo me criaba como muchacho, ahí está una constelación que uno mira, dicen, los 3 reyes, ¿verdad? Que son parte de la constelación de Orión, ¿verdad? Parte de esa constelación son 3 estrellas que están así en línea, y dicen, mira, esos son los 3 reyes, y se ven más o menos para este tiempo también. Pues en algunas culturas de Oriente había un tiempo que pensaban que eran 12, ¿verdad? En el otro tiempo pensaban que eran 5. Yo me inclino más hacia que eran 5. ¿verdad? Gaspar, Melchor, Baltasar, va a saltar, saltó y se cayó. Ah, no, son 6. Pues no sabemos cuántos eran, pero sí sabemos que no eran reyes, ni eran magos en el sentido que nosotros consideramos hoy en día, pero vamos a ir a eso cuando lleguemos a esa sección. Pues Jesús es el Señor
y merece nuestra adoración. Eso es lo central. Amén. Esperando y adorando. Fíjense que no dice esperando para adorarle. Esperando y adorando. Y así debe ser la vida del creyente. Pudiéramos quedarnos en eso y ya hemos aprendido algo, hemos repasado algo importante para aplicar en nuestras vidas. Según esperamos al Señor para Navidad, estamos esperando la segunda venida de Cristo. Amén. Nosotros como iglesia estamos esperando con ansias la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Ven, Jesús, dice la iglesia. Nosotros queremos que el Señor venga. No obstante, tenemos una labor en lo que esperamos. En ese interim seguimos trabajando, pero a su vez seguimos adorando. La palabra adorar es un verbo. Es hacer algo. Pero he escuchado gente que dice, sí, pero también es un sustantivo. La palabra adorar no es un sustantivo, ¿verdad? Estamos hablando en el sentido gramatical de la palabra. No obstante, cuando las personas lo dicen de manera poética, yo entiendo lo que quieren decir. Adorar es hacer, ¿verdad? Sin embargo, nuestra vida debe ser eso. Eso debe ser lo que nosotros somos. Dice la palabra que el Señor busca a verdaderos adoradores. Pues nuestra vida debe estar enmarcada en ese hecho. Que nosotros adoremos. ¿Qué significa adorar propiamente? De la manera más sencilla, como hermana Casimira. Honrar, reconocer, eso es adorar, ¿verdad? Y hay algo que se subraya, es una entrega total, hermana Casimira. Una cosa que distingue en este capítulo, el capítulo 2, es que estos hombres vinieron de lejos a adorar y a llegar a un sitio que ellos no conocían, porque ellos fueron dirigidos a llegar a ese lugar precisamente. Seguro. Entonces, ellos andaban buscando el nacido, el que había nacido, Jesús. Y eso nos habla a nosotros de que nosotros en la iglesia debemos buscar en todo lo que sea posible alabar y adorar al Señor. Amén, amén. Eso es así. Hermana Nila, usted había levantado la mano. ¿Se le olvidó que había levantado la mano? Está bien, es que la cogí infraganti de momento ahí. Voy a regresar, ya mismo le regresa la idea, pero tan pronto le regrese la idea me interrumpe y con gusto recibimos lo que usted va a contribuir. Pues merece nuestra adoración nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Amén. Cada uno de nosotros debemos hacerlo porque, Daniel decía, porque sí. Pero debemos hacerlo a conciencia. Nuestra adoración debe ser una racional, ¿verdad? Lo que dice Daniel es correcto. ¿Por qué el Señor merece nuestra adoración? No hay que explicarlo. Ahora, que usted lo sepa es importante. Porque Él es el Señor de señores, Él es el Rey de reyes, Él es el Creador de los cielos y de la tierra. Él es el Hijo de Dios, Él es nuestro Salvador. Pues hay más que suficiente, si fuéramos a continuar explicando, sustentando y justificando la razón por la cual el Señor se merece nuestra adoración, no terminaríamos jamás. Por eso es que Daniel dice, vamos a resumirlo, porque sí. Pero nuestra adoración debe ser racional. O sea, al igual que nuestra fe, nosotros racionalizamos, o sea, que entendemos, es una fe entendida. La gente piensa que nosotros creemos simplemente porque alguien nos obligó. No, la fe no puede ser así. O sea, si usted no ha creído, entonces ¿de qué se trata su fe? Hermana Casimira. Sí, no, y que si usted se da cuenta en estos versículos, estos hombres empiezan buscando quién es el rey, a quién ellos vinieron a adorar, dónde está el rey de los judíos. O sea, ellos identificaron a quién iban a adorar. Y muchas veces cometemos, entramos infragantes y nos reunimos porque nos reunimos, pero hay detalles que hay que llevar como nos muestra la Biblia. Hay como un principio. Ayer yo veía en la celebración de los hermanos que hubo como un protocolo que entró, habló, identificó lo que se iba a hacer allí. De la misma manera, Dios nos pide a nosotros, tal como lo expresa en su palabra, que nosotros
cuando entremos identificando a quién venimos a adorar. Amén. No es Amén. a cualquier Dios. Eso es así. Al Dios de los cielos que vino y nos salvó. Gloria a Entonces Dios. nosotros como cristianos, y eso está en toda la Biblia, cada uno de estos hombres que escribieron empiezan con una introducción. Seguro. Reconociendo al Dios a quien ellos, Amén, amén. del cual ellos van a hablar. Nosotros también tenemos que seguir esa ética. Gloria a Dios. Amén. De poder identificar, yo vengo a adorar a Dios, yo vengo a adorar a Jesús, no a cualquier Dios, ni que suponemos, no es el que suponemos, Eso es así. que está establecido. Amén. Identifiquemos a qué Dios venimos a adorar. Amén. Amén. Pues eso mismo nos invita a hacer este pasaje, ¿verdad? La aplicación para nuestra vida. Este pasaje nos invita a reconocer a Jesús como Señor y Salvador. Y nosotros como cristianos asumir una actitud de adoración delante del Señor, ¿verdad? Al igual que los sabios que vinieron de Oriente para adorar al Señor. Esa debe ser nuestra actitud cada día, ofreciéndole lo mejor de nuestras vidas. Ellos llegaron a entregarle regalos, presentes, ¿verdad? Dentro de la costumbre no se llegaba nadie a un rey sin llevarle un regalo, sin llevarle un presente. Pues ellos, al mayor de todos los reyes, y vamos a ir al contexto dentro de un momento, le llevaron presentes. Y vamos a hablar un poquito sobre las leyendas asociadas con esto, y quizá el pastor respecto a sus viajes allá a Israel puede hablarnos allá de la iglesia de la Natividad. Y vamos a hablar un poquito sobre eso, porque muchas de las cosas que nosotros hablamos las hablamos basado en lo que nosotros hemos aprendido, ¿verdad? Pero hay muchas cosas que realmente no se conocen a ciencia cierta con exactitud, pero lo más importante sí lo sabemos. Sí sabemos que Jesús nació. Sí sabemos que nació en un pesebre como fue profetizado, ¿verdad? Ahora, si cuando los sabios de Oriente llegaron a visitarle estaba en una casa o estaba en otro espacio, o cuando nació, si realmente fue un establo, cómo era ese establo, si era de madera o si era una cueva, ¿verdad? Hay distintas teorías al respecto, pero se remontan o se basan, debo decir, en la información arqueológica, ¿verdad? Y muchas veces hasta antropológica, histórica, sociológica, de cómo vivían las personas durante los distintos tiempos. Pero no quiero aburrirles con esta información periferal. Vamos a ir directamente a la porción que nos compete, primeramente en Mateo 2, los versículos del 1 al 6. Dorian, ¿tú podrías leer esa porción? Mateo 2, del 1 al 6. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador, que apacentará a mi pueblo Israel. Amén. Amén. Pues basado en lo que lee mi hermana, vemos nosotros varios detalles que hemos repasado en distintas ocasiones, pero merece ir sobre ellos nuevamente. Primeramente, habla sobre el lugar del nacimiento. Se llamaba Belén. Belén. Betlehem es el nombre completo. Y ustedes saben lo que significa. Belén, Betlehem, casa de pan. Qué apropiado, ¿verdad? La palabra menciona la profecía, pero el pan de vida nació en la casa de pan. Amén. Ahora, ese lugar era bien conocido por las personas, a pesar de ser una pequeña aldea. Se encontraba a unos 8 kilómetros, 5 millas al sur de Jerusalén. Muy cerquita, ¿verdad? 5 millas, usted puede caminarlo tal vez en 2 horas, algunos en 3 horas. No se va a echar 4 horas, dependiendo, ¿verdad? En carro, pues 5 minutos. Desde Walmart en Isabela hasta el lugar anterior de donde nos congregábamos, hay quizás 4 millas, ¿verdad? Pues más o menos esa distancia desde Jerusalén
hasta Belén, para que tengamos una idea, como decimos en castellano, a rough idea, a grosso modo. Pues ese fue el lugar. Ahora, ese lugar se le conocía por muchas cosas. Primeramente, ahí fue donde Jacob enterró a Raquel, la madre de José y Benjamín, sus dos hijos menores, ¿verdad? Allí fue donde vivió Ruth, luego de casarse con Booz. Y ese era el lugar que era conocido, que era el lugar del rey David, el pueblo del rey David, quien había reinado unos 1000 años antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Lugar bien conocido, ¿verdad? A unos 800 metros sobre el nivel del mar. Dice que había dos puntas en ese pueblo, ¿verdad? Que hacía que quedara como si fuera en la silla de un, ¿cómo se dice? La silla para montar los caballos. ¿Verdad? Pues en esa parte, ¿verdad? Así era ese lugar. Un rey que, no sé si era Heródoto, que fortificó esa ciudad. Ahora, ¿qué es lo más importante de ese lugar? Aparte de todo lo que yo le mencioné, pues que estaba profetizado que ahí habría de nacer el Mesías, y de hecho nació Jesucristo. Lo más importante que podemos desprender de esa porción. Ahora, dice que fue en los días del rey Herodes. Hubo distintos Herodes a través de los tiempos. Estaba Herodes el Grande. Algunas personas le llamaban Herodes el asesino, ¿verdad? Quien era judío y idumita, ¿verdad? Y era de la tribu de Edom, ¿verdad? Era mezclado, no era completamente judío. Estas personas estuvieron en el poder unos 150 años antes de nuestro Señor. Él tomó la gobernación en el año 47, ellos se habían congraciado con el Imperio Romano, y desde el año 40 fue nombrado rey y estuvo reinando sobre el pueblo hasta el año número 4. Fue uno que era bien conocido por sus construcciones, ¿verdad? El templo de Jerusalén, pues lo mandó a construir Herodes el Grande. Ahora, era una persona muy sanguinaria, y hemos hablado sobre esto en distintas ocasiones. Tan pronto él tomó el poder, él mandó a asesinar, a matar al Sanedrín y unos 300 líderes políticos de su tiempo. 300. Como si eso fuera poco. Él, si veía que a alguien le era amenaza, le mandaba a matar. Lo hizo con su esposa, Mariamne, y con la suegra, Alejandra. Como si esa fuera poco, mandó a matar a su primogénito, Antipater, y 2 de sus hijos, Aristóbulo y Alejandro, los mandó a matar. Cuando él tenía 70 años, dice la historia, y esto está registrado en los anales de la historia, ¿verdad? Judía. Ya él sabía que él se iba a morir, sentía físicamente que se iba a morir, y él era una persona muy suspicaz, por eso mandaba a matar todas estas personas. Pues él mandó a que arrestaran, no sé si el número era unos 200 personajes o personas de importancia dentro de la ciudad, dentro del pueblo, para que cuando él muriera, en ese mismo momento, ese mismo día, fueran todos ellos asesinados, para que les quitaran la vida. Porque él decía que él sabía que nadie iba a llorar su muerte. Y como no habrían de llorar su muerte, algo tenían que llorar el día que él muriera. Pues ese era Herodes. Pues esta es la persona de la cual está hablando Mateo en la porción que leyera mi hermano. Fíjense que estábamos hablando sobre las porciones de los evangelios sinópticos. Esta historia no está registrada ni en Marcos ni en Lucas. Cuando usted y yo, una de las cosas que hemos recomendado, hay distintas herramientas. Hay 2 de ellas que a mí me gustan mucho, ¿verdad? La Casa Bautista de Publicaciones me parece que es muy seria en lo que respecta a las publicaciones que se hacen. Hay 2 publicaciones, una se llama Los Evangelios en Paralelo y La Armonía de los Evangelios. En paralelo, usted lo ve en columnas. Entonces te va diciendo en orden cronológico,
¿verdad? Cuáles son los eventos que está narrando cada uno de los evangelios. Entonces complementa, ¿verdad? Por ejemplo, si dice Mateo 1 está solo, entonces deja las demás columnas en blanco. Pero cuando coinciden, se presenta. Entonces, según se van complementando las historias, porque son sinópticos, se ven uno al lado del otro, lo va llenando ese espacio. Y en la porción inferior muchas veces te provee datos históricos, arqueológicos, que son útiles para el estudio profundo de la palabra. Eso es los evangelios en paralelo. La armonía de los evangelios, pues te lo escribe como un todo. Te incluye, en vez de ponerlo en columnas, va llenando los espacios donde uno no presentó una información, obviamente dando crédito al evangelio del cual está tomando la palabra. No le añade, no le quita, no modifica, simplemente lo organiza de cierto modo para que podamos verlo desde nuestra perspectiva lineal de analizar las cosas, y también le provee información adicional que nos ayuda a internalizar la información. Esas serían herramientas. Si usted dice, yo quisiera comprarme un libro, yo le puedo recomendar distintas novelas históricas muy buenas. Ruta Sepetys, ¿verdad? Heather Morris. Pero si usted me dice, yo tengo $20 para invertir, $25 para invertir, y usted dice, quiero leer una novela histórica, yo pues mira, vaya y cómprese Una armonía de los evangelios. Es histórico y es evangélico, ¿verdad? Porque usted puede recibir el evangelio a través de ello, como muy bien dice la palabra. Pues cuando miramos la palabra, esta historia está relatada en Mateo solamente. Ahora dice, vinieron de oriente. ¿Qué punto cardinal es el oriente? Celeste. El este, ¿verdad? El este. Cuando nosotros pensamos, mira, son personas quienes tienen un restaurante de comida, que como le gusta a nuestro pastor, de comida oriental. El lugar donde estamos mirando para poder instalar la iglesia, o sea, el lugar donde de reunión, a 2 espacios más allá, 2 espacios. Hay una casa y después un espacio más allá dicen que van a colocar allí un restaurante de comida china. El pastor se puso bien contento, dijo, tiene mi aprobación. Pues estos personajes venían del oriente, no venían de China, ¿verdad? Pero venían del este. Algunas personas dicen que venían de Persia, lo que hoy en día es Irán. Entonces dice que eran magos. La palabra hoy en día, si usted le dice a un muchacho, eran magos, y dice, como Harry Potter. Esta cuestión de fantasía. No obstante, la palabra no es esa, ¿verdad? La palabra que se utilizaba en su tiempo era magoi. Y magoi eran personas estudiosas. Obviamente habían unas ideas de que todo tenía que ver con el movimiento astral, ¿verdad? Hoy día hablan de astrólogos, que te dice, cada uno de ustedes, dependiendo del día que nacieron en la alineación de cómo estaban organizados las estrellas, los planetas, etcétera. Por lo tanto, tu vida será esta. Y por eso le dan una predicción común a todas las personas que nacieron desde esta fecha hasta esta fecha. Entonces yo puedo dar esa predicción. La manera que está escrito ahí, Ana Rosana, no tengo ni siquiera que mirar su mapa astral. Le voy a dar unas recomendaciones de predicción. Siempre que vayas a cruzar la calle, mira para ambos lados de la carretera, no sea que venga un carro. ¿Verdad? Si comes bien, tendrás buena salud. Y si no tienes buena salud, tómate tus medicamentos y habrás de mejorar. Tu número de la suerte, los que te convengan. Pues no era ese tipo de magos. Pues los magos eran estas personas quienes se dedicaban a estudiar. Muchos de ellos en esas regiones se dedicaban a la medicina, a las ciencias naturales, a la filosofía. Esos eran los magoi, ¿verdad? Y estos en particular se dice que eran medo-persas. Los medos eran una tribu del imperio persa. Entonces había una quisquilla, como decimos en Puerto Rico, unos problemas, ¿verdad? Unos conflictos. Y querían ellos destituir a los persas. No habiéndolo logrado, se dedicaron a la filosofía, a la medicina, a las ciencias naturales. Eventualmente los comenzaron a utilizar de manera paralela a lo que pudieran haber sido los sacerdotes dentro de la cultura hebrea.
Pues eso eran estas personas. Eran unas personas bien respetadas y era un momento en el cual eran personas que procuraban buscar agradar al único Dios, ¿verdad? A veces nosotros miramos y decimos, eran personas de paganas, pero estas personas Dios les utilizó, podemos verlo claramente, ¿verdad? Hubo y la palabra es epifanía, ¿verdad? Decimos, celebramos el Día de Reyes, pero la palabra que se utiliza en la mayor parte de los pueblos del mundo es el Día de la Epifanía. Una epifanía es un alumbramiento, ¿verdad? Es un despertar, es un reconocimiento, es ese momento de eureka, ¿verdad? Esto es lo que sucede. Hermana Lucy, usted ha levantado la mano. Estamos hablando de una profecía que había de una estrella, que también decían que esos sabios habían oído de esa estrella y estaban siguiendo. Seguro. Esta es una de las que se menciona en Mateo, pero en la historia, en la antropología, cuando nosotros miramos propiamente, hay muchas cosas que se desprenden de las historias que llegan al punto de leyenda. ¿Verdad? Como por ejemplo el asunto de la estrella. Vamos a verlo dentro de un momento cuando ellos se acercan a Herodes y le dicen porque es que ellos están allí. ¿Verdad? Pues hay muchas leyendas y vamos a ir a eso en un momento. Así voy a hacer un paréntesis y voy a regresar a su pregunta dentro de un momento. Pues aquí habla sobre estos magos. ¿Quién? Hermana Casimira, adelante. Sí, que quería añadir a esto que estos magos provienen de la escuela, leíase, no sé si sea tan cierto, que provienen de la escuela de Daniel, cuando estaba en Persia. Recuerda que Daniel fue uno de los magos que Nabucodonosor Sí, en aquel tiempo. correcto. Y se piensa que estos magos venían de esa escuela. Okay. Si eran de la misma escuela o no, la realidad es que yo no podría decirle. Sin embargo, ¿verdad? Todos esos pueblos del este, del oriente, Dios siempre ha querido tener una relación con toda la humanidad. El problema es que las personas a través de los tiempos han tergiversado la manera en que Dios quiere que se relacionen con Él. Y hay personas, la maldad siempre ha existido, por lo tanto las personas muchas veces se han aprovechado para tomar control de las personas utilizando un en este tiempo es pseudo evangelio, y en aquel tiempo también, ¿verdad? Dios se manifiesta, se revela a las personas, esas personas se acercan a los que están en poder, y los que están en poder muchas veces utilizan las herramientas que Dios ha querido para que las personas puedan congraciarse con Él, si podemos utilizar eso como una palabra, para el mal. Pues estos varones se allegan hasta acá. Ahora, Herodes, siendo esta persona tan y tan sanguinaria, ¿verdad? Escucha sobre ellos. Ellos le preguntan sobre ese rey de los judíos. Dice, porque su estrella, que es la que está mencionando mi hermana Lucia, ahora vamos a volver a su pregunta. Su estrella hemos visto en el oriente. Hay personas quienes dicen, pues las personas dicen, nosotros queremos saber y queremos saber si esto en realidad es así. Y queremos entender un poco más allá. Algo que es tremendo es que el Señor ha creado algo tan y tan estructurado en su creación. ¿Verdad? Algunos de nosotros en un momento llegamos a ver el cometa Halley. ¿Verdad? Eso fue para el 80 y pico, creo que se volvió a ver, 85. Muchos aquí no habían nacido todavía, algunos aquí todavía no habían nacido, pero algunos de nosotros llegamos a ver el cometa Halley. En algunos lugares pensaban que se iba a acabar el mundo, porque pasaba. Pero para el año 11 antes de Cristo, el cometa Halley también fue avistado. ¿Verdad? Dentro de esas grandes órbitas que el Señor crea, ¿verdad? Para las cosas, el cometa Halley pasó el año 11, ese mismo cometa se vio en el año 85. Cuando pase de nuevo no vamos a estar nosotros aquí. Quizá ya el Señor ha venido por nosotros. Pues en el año 7 antes de Cristo dicen que había una alineación entre Júpiter y Saturno que hacía que se viera algo bien brillante. No obstante, posterior a eso, del año 5 al año 2 antes de Cristo, pues había también otros avistamientos de unas manifestaciones bien particulares. Para esas personas, los persas, ¿verdad? Conocían el calendario egipcio. El primer mes del calendario egipcio es Mesori. Esa palabra en egipcio lo que significa es mes del príncipe. Bien apropiado, ¿verdad? Y algo particular que estaba sucediendo durante esos años de esa manifestación astral
era que en ese primer mes aparecía una estrella de forma aleónica. Estas palabras, ¿verdad? Yo mismo no las entiendo. Es cuando se ve un astro, ¿verdad? Que por lo general se vería por la noche, se ve durante tempranas horas de la mañana. Pues ese astro es la que algunas personas dicen, ellos conocían sobre esto, podrían ver eso. No estoy diciendo que eso es así, estoy diciendo que es una de las teorías. Y coincide con el tiempo, ¿verdad? Del año 5 al año 2, ellos están viendo y seguramente quienes lo han estudiado dicen, el mes del príncipe, había algo que estaba anunciando Dios de manera milagrosa. Si ustedes saben que es el mes del príncipe, hay un rey que habría de nacer. Algunas personas dicen, la palabra no dice eso. La palabra nos dice simplemente, llegaron estos magos de Oriente. Nosotros estamos complementando con la información que el Señor nos permite introducir de manera categórica, ¿verdad? Pues toda esa información usted haga con ella lo importante. Lo importante es que sepamos que esto sí sucedió. No sé si eso contesta su pregunta, hermana Lucy, ¿verdad? Todas esas ideas de Halley, ¿verdad? Y Saturno y Júpiter, y esta constelación, esta estrella leónica, o en su presentación aleónica durante el mes mesori egipcio, era algo importante que podemos nosotros ver aquí. Estas personas, estos varones, quienes querían ir a adorar al rey que habría de nacer, se llegaron hasta ahí. Ahora, hay muchos relatos, ¿verdad? Dentro de que son datos históricos, ¿verdad? Por ejemplo, Tácito, que era un historiador romano, hablaba sobre ese tiempo en el cual nació nuestro Señor Jesucristo. Pues se hablaba dentro del mismo imperio que los judíos habrían de tener una influencia poderosa en el mundo habitado y que de entre ellos habría uno que vendría a gobernar. Josefo, por otro lado, habla sobre lo que estaban hablando los judíos, que había muchos que estaban seguros que durante ese tiempo habría de nacer aquel que vendría a gobernar, a liberarles a ellos del imperio romano y que vendría a ser el Mesías prometido. O sea que había muchas cosas sucediendo a la vez durante ese tiempo histórico, ¿verdad? Por otro lado, habían lugares en Atenas, por ejemplo, estaban sacrificando animales en honor a Platón por aquellas cosas que Dios le había revelado, según muchos de ellos. Podríamos continuar hablando sobre distintas cosas. Lo importante es que nosotros miramos a los anales de la historia, que no son tan importantes como la palabra, pero el Señor ha provisto para que estén allí de manera complementaria y nosotros podamos decir, yo lo creo por fe, porque el Señor me lo ha revelado en mi corazón. Sin embargo, aquellos quienes no lo quieren ver tienen también elementos en los cuales pudieran sustentar la veracidad de esto que estamos nosotros predicando. Hermana Lucy. En ese relato también dice que el pueblo también se conmocionó. Sí. Y entonces en una parte yo leí que era el estruendo que había dicho esa llegada de esa gente, porque esa gente no venía solo. Ellos venían con otra gente, Seguro. Y causó el impacto de ese. Pues esa es la porción, ¿verdad? Herodes se turbó. ¿Por qué se habrá turbado Herodes? Por la información que le dieron inesperada. Pues seguro. Si el rey era él. Yo soy el El rey. rey era él. Mandé a matar al Sanedrín, a 300 altos dignatarios del pueblo. Mi esposa, mi suegra, mi primogénito. ¿No mandaría él a matar a alguien que representara algún tipo de conflicto? Pues lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Y toda Jerusalén con él, como dice mi hermana Lucy. Pues mandó a llamar, dice, los principales sacerdotes y los escribas del pueblo. ¿Quiénes eran esos principales sacerdotes? Pues estaban los sumos sacerdotes, que eran parte de una claque, ¿verdad? Era con un nicho, era un grupo de individuos que eran como una clase, una aristocracia religiosa. Eso no parece tener ningún tipo de sentido, pero nosotros entendemos porque sabemos quiénes eran esos principales sacerdotes. Los mandó a llamar, ¿verdad? Eran esos. Y los escribas del pueblo eran los conocedores de la palabra, o sea, los teólogos, para que le aclare, pero ¿de qué es esto de que están hablando esta gente? Y le dijeron, bueno, que hay profecía. Y la palabra nos dice incluso dónde es que van a ser. Y sabían, estos sabios que venían de Oriente, estos magos, estaban, ¿verdad? Recibieron la información. Y él
siendo la persona astuta, pero también suspicaz, que era, utilizó su labia para referirles a ellos el lugar, pero no sin antes pedirles a ellos algo a cambio. ¿Qué les pidió a cambio? Vayan y averigüen, pero vuelvan acá y me dejan saber. ¿Verdad? Bendito sea. ¿Estamos bien hasta aquí? Sí. Gloria a Dios. Pues me estoy demorando un poquito. Le voy a hacer una pregunta de las dos que tengo aquí. ¿Qué nos enseña la reacción de los sabios y de Herodes sobre las diferentes formas en que las personas responden al anuncio del nacimiento de Jesús? ¿Lo Iman? No, por eso, o sea, el corazón, de que hay, el corazón de la persona, está el que lo recibe, de que, ¿dónde está? Déjame ir para ir a verlo, qué cosa más tremenda, y está el que, me va a quitar el puesto. Exacto. Ay. ¿Verdad? Están esos extremos, pero está el intermedio, los sabios y los escribas, el que es indiferente. Pues, alguien estornudó y sale alguien de momento, Dios te bendiga, te cuide, te favorezca, que te acompañe. ¿Verdad? Esa persona es el extremo. Serían los que... Hay una persona por aquí, pues, están los extremos, pero entonces está el intermedio también, el que es El que indiferente. sabe no hace nada. Exacto. Porque ellos sabían, los escribas sí conocían la profecía y no estaban haciendo nada, no lo estaban buscando. Amén. Pues, al menos vimos muchas cosas, ¿verdad? Hemos querido presentar mucha información, no quiero extenderme demasiado. Jesús es el Rey prometido, ¿verdad? Y la verdadera adoración busca a Jesús. Hermana Casimira. Sí, que aquí ambos grupos estaban asombrados. Yo supongo que los magos al preguntar y que ven que ese famoso Herodes. Herodes ¿El rey? se asombró de que era una noticia que ellos sabían de antemano porque eran estudiosos de la palabra. Entonces, entender ahora que están en medio de que no hay nadie que sepa y quedan asombrados. Pero Herodes, pero yo soy el rey. Exacto. Y entonces, para él fue una noticia inesperada. Él no estaba esperando Seguro. que viniera los No, reyes. porque para él es lo máximo. Él es Ñico Fernández. Sí, exacto. Pues esos puntos hemos visto, ¿verdad? Jesús es el Rey prometido. La verdadera adoración busca adorar a Jesús o busca a Jesús. Y hay distintas reacciones. Hay reacciones variadas de parte de las personas ante Jesús. Amén. Vamos a ir. ¿Iba a decir algo, pastor? No. Vamos a Mateo 2, versículos 7 y 8. Y vamos a saltar luego del 16 al 18. A ver si es verdad. Sí. Saltamos el 9 al 11. 7 y 8 y 16 al 18. Clara Marí, que me lea 7 y 8. Y Nelson, si es posible, del 16 al 18. Dice, entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguar con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Amén. Nelson, 16 al 18. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había adquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Triste, ¿verdad? Por demás, ayer o antier, celebraba la fiesta de las máscaras en Atillo. Eso es un carnaval, no otra cosa que eso. No obstante, en la tradición hispanoamericana y en Puerto Rico de los tiempos de España, se celebraba el Día de los Santos Inocentes, que, ¿verdad?, con el tiempo se tergiversó y venía a ser lo que en los Estados Unidos es un April Fool's Day, ¿verdad? Sabe que el primer día de abril se juegan, yo digo pranks, no sé cómo, pranks en español es broma a las personas y se le dice una mentirita blanca, ¿verdad? Por ejemplo,
hoy es mi cumpleaños. Entonces vaya, te llevan los regalos y tú dices, April Fools. Pues se le toma el pelo a las personas. Antes en el campo en Puerto Rico, pues el día de los Santos Inocentes se hacía broma a las personas. Sin embargo, lo que se conmemoraba o se rememoraba era este acto triste de la muerte de los niños. Pero esto nos lleva a analizar algo aparte de que era algo terrible, ¿verdad? Recuerden, Belén era una aldea muy pequeña. Hay personas quienes llaman cientos y cientos de niños. En esa aldea pequeña, algunas personas dicen que podría haber quizás 20 niños, 30 niños. No deja de ser algo terrible, algo trágico. Pero era una cantidad pequeña. ¿Por qué se menciona esto? Porque algunas personas dicen, pues, una cantidad pequeña, los niños en aquel tiempo, las noticias, no era una cuestión tan importante. ¿Verdad? Mirándolo desde el punto de vista de los datos. No obstante, el hecho de que no necesariamente quede registrado en los anales de la historia para poder corroborar vis a vis lo que nosotros vemos en la palabra, no quiere decir que no haya sucedido. Porque hay muchas cosas que han sido de gran impacto y pudiéramos mencionar muchas, no vamos a mencionar ninguna, pero que los historiadores o las personas quienes redactan las noticias no necesariamente enfatizan. Y el hecho de que no se haya enfatizado no quiere decir que no haya sucedido. Simplemente subrayo ese detalle, ¿verdad? Pues van a este lugar. Algo que también nosotros vemos aquí es que dice los niños menores de 2 años. Usted dice menores de 2 años. Hay unos desfases respecto a los tiempos, ¿verdad? Usted dice, pero usted me acaba de decir que el rey Herodes se le nombró gobernador en el año 47 a.C. y gobernó del año 40 al año 4 a.C. Pero entonces, ¿Cristo era antes de Cristo? Por eso no hay que ni que preguntarlo, ¿verdad? Porque sabemos que Cristo era antes de Cristo, porque Cristo dijo Juan, era antes que yo, el que viene después de mí. Ahora, históricamente, cuando miramos los calendarios, ese es el asunto. En el siglo XVI, ¿verdad? El Papa Gregorio mandó a calcular a una persona con una mentalidad bien matemática. Quizá era ingeniero, no estoy seguro. Mentalidad bien matemática, mandó a ajustar el calendario. Entonces, muchos de los datos que nosotros vemos que se registran, ¿verdad? Pues quedaron reacomodados. Estamos hablando más allá del 1500, estaba el Papa Gregorio, se hace el reajuste, y cuando se hace el reajuste, los eventos no cambian, lo que cambia es el registro de cuándo sucedió. Por lo tanto, movemos el nacimiento de Jesús tal vez 4 o 5 años antes de Cristo. Por eso, cuando Herodes dice, vamos a, no considerando el calendario, sino el momento en el cual llegaron los magos de Oriente. Los magos de Oriente llegaron en un momento que ya el niño caminaba. No es que estaba todavía en el pesebre. Estaba grande, quizás tenía 2 años ya, y por eso él manda a matar a todos esos niños que ya tienen esas edades, todos los que están en esas edades. Pues esto es algo importante de nosotros subrayarlo. Ahora, la porción que lee Joan, Dios les bendiga, que lee Joan, que lee Nelson, habla sobre aquello que mandó él hacer. Y esto es un evento muy triste. Vamos a ver el por qué, porque dice, Herodes se vio burlado. Dejamos la porción central para lo último, que es la adoración de los magos de Oriente, de los sabios de Oriente, pero el desenlace de esta pequeña sección es esa. Es algo terrible, que subraya el corazón de aquellas personas que están inundados de... ¿Tiene una pregunta? Que está inundado de odio, de maldad, ¿verdad? Y de pecado. Pues eso es lo que sucede. Él mandó a matar a todos esos niños. ¿Verdad? Entonces, subraya algo que aparece en el libro de Jeremías. Ahora, obviamente, la porción a la cual se refiere Jeremías, en esa porción que estamos nosotros, que se considera aquí como una palabra profética, se refiere a el exilio, ¿verdad? Del pueblo, y qué es lo que habría de suceder con los niños en ese tiempo. Ramá es el lugar donde Raquel estaba enterrada.
estábamos diciendo que algo bien importante respecto a Belén, o varios datos históricos que nosotros podemos ver que se constatan en otras partes de la Biblia. Entre ellos está que Jacob enterró a su esposa Raquel, la madre de José y Benjamín. También ahí vivió Ruth, ¿verdad? Luego de casarse con Booz, y ese era el pueblo del rey David. Pues aquí utiliza Mateo una referencia profética que habla sobre un lugar allí, ¿verdad? Le parece que es relevante. Entonces, obviamente, hay ciertas cosas que nosotros debemos asumirlas o tomarlas de manera poética. Es como si Raquel estuviera llorando la muerte de esos niños aún. Usted sabe que eso no es posible después que una persona está muerta, ¿verdad? La persona va y si ha creído en Cristo, pues, o si está en paz con Dios, pues va a morar con el Señor. Pues eso es lo que se presenta en esa porción. Si parece que voy rápido en esta porción, es porque voy rápido en esta porción. Quiero ir a la última porción, que quisiera que nosotros enfatizáramos ese pasaje, ¿verdad? Y creo que me adelanté. La última porción se encuentra, a menos que haya una pregunta, algún comentario, hermana Lucia. Ese mismo año fue cuando el Señor José se llevó a la familia Para Egipto. Ajá, Sí, la porción que saltamos, ¿verdad? Después del versículo número 11 hasta el versículo número 15, del 12 al 15, es la porción que se va, que el ángel le dice a José, mira, esto es lo que va a suceder. Y él se va a Egipto con María ¿Y cuál es el que y se con... nos llama a nosotros? ¿Perdón? Un héroe que se nos llama Zorra. Sí, el hijo de Herodes. El hijo de Herodes. El hijo de Herodes. O sea, que no son malos. Bueno, no todos los Herodes son malos, pero no sería un nombre que yo le recomendaría a nadie ponerle a su hijo. Pero esa porción la saltamos, ¿verdad? Ahora, ya que usted la menciona, pues Egipto era una dirección importante que muchas veces acudían los judíos cuando la situación se tornaba difícil, ¿verdad? De hecho, había muchos judíos ya establecidos allá. Había lugares donde había pequeñas aldeas o pueblitos donde había miles, ¿verdad? 1000 judíos. No sé, cuando fueron José y María, ciertamente se encontraron allá con personas de su propia etnia. Pero no es la porción que queríamos enfatizar. Quiero llegar a la última porción que se encuentra en Mateo 2, versículos de 9 al 11. ¿Alguien que quisiera leer esa porción bien fuerte? Hermano Héctor, muchas gracias. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y he aquí, la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron los presentes, oro, incienso y mirra. Amén. Pues de esto se ha extrapolado muchísimo a través de los tiempos. Se han creado leyendas al respecto, ¿verdad? Una de las leyendas, tal vez, si usted la quiere llamar romántica, es que después que los magos llegaron al lugar, la estrella se disipó y cayó a un pozo en el lugar donde había nacido el Señor. Porque sabemos que el Señor no estaba en ese lugar específicamente, tiene que haberlo movido del lugar, y que allí las personas puras de corazón, cuando miran el pozo, todavía pueden ver la estrella. No es cierto, tengo que decírselo. En el lugar del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo dicen que han erigido, ¿verdad?, una iglesia, no sabemos si es allí, le llaman la iglesia de la Natividad. Pero no fue el lugar donde nació el Señor, donde se encontraría Él. Perdónenme. ¿Qué estoy tomando? Sí, por favor. Gracias. Pues llegan ellos al lugar. Hay otras leyendas, y ahorita estábamos hablando sobre cuáles son algunas leyendas que se han creado. Algunos dicen que eran 12 sabios. En nuestra cultura dicen que eran 3 y que eran reyes, magos. Y de hecho, coinciden en que eran persas, pero dentro de nuestra cultura, Puerto Rico en particular, se les tiene hasta nombre. Eran 3 y tienen hasta nombre, ¿verdad?
Melchor, Gaspar y Baltasar. Incluso se le asignan etnias. Dice que Melchor era anciano, tenía el pelo blanco y tenía una gran barba. Y que fue él el que trajo oro. Gaspar, se dicen que era de tez clara, pero que era lampiño. Y que fue él el que le trajo incienso. Y Baltasar era un rey negro. Y le trajo él, y tenía también una barba pegada, ¿verdad? Ensortijada. Y que fue el que trajo la mirra al Señor. Todo eso es parte de las distintas tradiciones, las distintas leyendas. Me parece muy bonito. El problema es que muchas veces se tergiversa tanto lo que nosotros escribimos y viene a ser más importante para algunas personas esos detalles que son ficticios que lo que realmente pretende narrarnos la palabra. Lo que sí sabemos, y hemos hablado sobre lo que significaba Magoi, ¿verdad? De dónde viene la palabra, cuál era la ascendencia probable de estos magos, ¿verdad? Medos, persas, y de donde viene la palabra Magoi. Y ahora vemos nosotros estos presentes que le traen. La costumbre, cuando se llegaba una persona a un rey, se hacía llevándole algún regalo. No se llegaba con las manos vacías, pero estos llegaban a ver al Rey de Reyes, al Príncipe de Dios. Llegaba a la humanidad y ellos querían ir a adorarle. Entonces cada uno de esos presentes era importante. Primeramente el oro, que se asocia con la realeza, reconociendo que ese que habría de nacer sería en sí un rey, un verdadero rey. Estábamos hablando sobre aquella palabra Mesori, ¿verdad? Del primer mes egipcio, del cual se habla allí, que pudiera haber sido algo alusivo a lo que estaba representando esta estrella que estaban siguiendo ellos. El segundo de los presentes, el incienso. El incienso referente a las acciones, espirituales o religiosas, y son en la cultura judía, ¿verdad? Se utilizaba el incienso como las oraciones que se elevaban al Señor. La palabra que se utilizaba en latín para sacerdote era pontifex, ¿verdad? O en español pontífice, donde viene la palabra pontífice. Y esta persona que crea un puente, eso es lo que significa pontifex, crear un puente. Y el sacerdote lo que hace eso precisamente, establece un puente entre la humanidad y Dios. Pues, como nos dice Hebreos, Jesús es el gran sumo sacerdote. Él es el puente entre nosotros y Dios, el verdadero puente. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el puente que nos conecta con Dios. Lo último que presentarían estos sabios es la mirra, que está asociado con la muerte. Y uno dice, esto es algo un poquito tétrico. Si yo tengo un bebé y alguien viene a regalarle algo que tiene que ver con la muerte, yo me pregunto por qué. Yo no quiero ese regalo. Pero esto es profético, algo importante, es lo que se utilizaba para embalsamar a los cuerpos de las personas muertas. Obviamente nunca se ha embalsamado el cuerpo de una persona viva, no que yo sepa. Pues la mirra, esa era asociación. ¿Por qué la muerte es tan importante? Pues yo no tengo que hacerle esa pregunta porque ustedes conocen la contestación, ¿verdad? El Señor vino a este mundo para entregar su vida, para dar su vida en sacrificio por nuestros pecados, de modo que nosotros tengamos acceso al Padre. Amén. Yo sé que hemos dicho muchas cosas, he tratado de avanzar, ¿verdad? Para ser sabios con el tiempo. No sé si se me ha quedado algo. Estoy seguro que se nos ha quedado quizás muchas cosas que podríamos haber comentado. Pero este es el momento. Les voy a dar 5 segundos para que ustedes me digan qué se me quedó. 5. Adelante, Raúl. Los regalos de los magos son una manera de evangelizar, porque el oro, al representar el rey de humanidad, el incienso, como estás diciendo, representa la dirección hacia Dios, representa su divinidad. Entonces, como dijiste, la otra parte representa su muerte, o sea que Jesucristo es Dios haciéndose hombre
para morir, la única manera que Dios puede morir, la que tiene que morir es porque por nuestros pecados, así que eso es una buena manera de uno aceptar el Evangelio. Amén. Amén. Pues yo voy a aceptar eso como un excelente resumen para el estudio de esta mañana, ¿verdad? Y ese debe estar en nuestro corazón debe estar el adorar al Señor. Los días de fiesta, fantástico. Coma lechón si usted come lechón, coma pavo si usted no puede comer lechón, no coma nada si no le da la gana, pero celebre el nacimiento del Señor, aunque sabemos que no nació para este tiempo. Lo importante es que nació en algún momento y lo hizo con el propósito de que usted y yo pudiéramos estar en paz con el único Dios, con Él, y podamos tener franca entrada a su presencia de manera eterna. Amén. Esa es la verdadera adoración. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. La semana que viene tendremos un estudio sobre los higos. ¿Verdad? Es la última sesión en el tema, esperando con ansias la Navidad, y es esperando con expectativa. Mateo 24 es el pasaje que usted debe estudiarse, versículos 32 al 44, y comenzamos esa porción hablando sobre la parábola de la higuera. Amén. Si usted no recuerda cuál es esa parábola, pues estúdielo. Vuelva sobre ella. Tiene de aquí a la semana que viene estudiarse Mateo completo, eso sería bueno. Obviamente no vamos a poder reseñarlo todo, pero esa porción al menos. ¿Habrá alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, alguna queja, alguna corrección que usted quiera hacer antes de hacer la oración final de esta porción? ¿No? Pueden quedarse sentaditos ahí. Les invito a que tengan oren conmigo para poder dar por terminado esta sección. Padre amado, te bendecimos y te damos gracias por tu bondad, por el nacimiento de nuestro Señor. Ayúdanos, mi Señor, a tener los corazones correctos delante de ti siempre, de modo que podamos ser el tipo de adoradores que tú quieres que te adoren. Gracias, Padre amado. Perdónanos por las instancias en las cuales no utilizamos nuestro tiempo de la manera que debemos y no estamos conscientes, Padre Santo, al tanto de que tú nos estás mirando. Te pido ahora que la palabra que hemos estudiado tú la grabes en nuestras mentes y nuestros corazones. Nos ayudes a meditar en ella a través del día de hoy, a través de estos próximos días. Que tú nos bendigas, mi Señor, nos protejas de todo mal y nos permitas la fortuna de poder llevar tu palabra de manera clara, sencilla, íntegra a todos aquellos quienes nos rodean, mi Señor. Por todo lo demás que vamos a hacer en este lugar, te pedimos que seas tú obrando con poder. En especial te pido por mi pastor, por la palabra que tú has puesto en su corazón, mi Señor, que esta fluya de manera poderosa, mi Señor, de él, que seas tú hablando a través de tu siervo y que él sea bendecido también, Padre Santo, por la palabra que él habrá de hablar. Amén. Quédate con nosotros ahora porque te lo imploramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.